Eh, sí, más adelante en los propios seminarios, por ejemplo, la página 87, si no me equivoco antes, pero por lo menos ahí en la 87 sí explícitamente Heidegger habla de la enfermedad en un sentido de privación, ¿no? En la 87, cuando habla del tiempo, que bueno, yo creo que la próxima sesión hablaremos ya con detalle, ahí hace referencias a eso. Dice, lo curioso es que toda su carrera médica, bueno, refiriéndose a sus oyentes, se mueve en el ámbito de una negación en el sentido de una privación, puesto que ustedes se ocupan de la enfermedad. El médico pregunta a alguien que va a él, bueno, en alemán el médico generalmente pregunta, ¿Wo fällt es? ¿No? Ahí para traducirlo, pues no quedaba. Acá los médicos no nos preguntan dónde le falta, o sea, el wo es dónde, ¿no? Y fehlen, faltar. La traducción literal de eso sería dónde le falta, ¿no? A lo mucho podríamos decir, bueno, ¿qué le falta? Pero ya es otra pregunta, no coincide con la literalidad de lo que pregunta el médico en alemán, ¿no? Pero bueno, un médico, bueno, aquí ya no queda el sentido que Heidegger quiere indicar, por eso puse la nota, porque pues un médico te pregunta, bueno, ¿qué le duele? O ¿cuál es su problema? O no sé qué les pregunten a ustedes los médicos ahí cuando van, pero bueno, pues generalmente preguntan, bueno, o sea, dígame, ¿no? O sea, a veces dicen, lo escucho, ¿no? Dígame. Pero bueno, ¿cuál es su problema? Y haciendo alusión, digamos, a esto que el punto de partida es esa cotidianidad, ¿no? Ya lo hemos estado señalando. En esa cotidianidad, si el médico le pregunta ya por una falta al paciente, ¿no? Claro, a partir de ahí indica en ese lenguaje cotidiano que hay una privación, ¿no? Es decir, algo falta. Es decir, si estás enfermo, vas con el médico porque algo te falta. Entonces, por eso pone el enfermo no está sano. El estar sano, el bienestar, el estado de salud, no es que simplemente no esté, está perturbado. La enfermedad no es la simple negación de la condición psicosomática. La enfermedad es un fenómeno de privación. En toda privación se halla la copertenencia esencial a ese algo al cual le falta algo, que echa algo de menos. Esto parece ser una trivialidad, pero es sumamente importante porque su carrera precisamente se mueve en este ámbito. En tanto que ustedes se ocupan de la enfermedad, se ocupan en verdad de la salud, en el sentido de la salud que falta y que hay que recuperar. El carácter de privación también es ignorado generalmente en la ciencia. Así, por ejemplo, cuando los físicos hablan de la naturaleza material como de naturaleza muerta. Estar muerto puede solamente lo que puede morirse, y puede morirse únicamente lo que vive. La naturaleza material no es ninguna naturaleza muerta, sino que es vida. Y más abajo, en el siguiente párrafo, vuelve otra vez a esto, cuando dice así también, el no estar sano, el estar enfermo, es un modo privativo de existir, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que en algún momento pues vamos a hablar con más detalle de esta cuestión y quizás pues algunas críticas que le hacen a Heidegger en ese sentido. Pero efectivamente la manera en la que Heidegger interpreta una serie de fenómenos o de cuestiones que no fueron tematizadas de forma expresa, ¿no? O sea, aquí ya lo sabemos, es el lugar en donde habla del cuerpo, en donde hace referencia a los sueños, y eso por las anotaciones de Medard Voss, ¿no? En torno a los sueños. Y si ustedes ya leyeron el texto más adelante, el sueño del bachillerato, no me acuerdo cómo lo traduje, del Abitur, ¿no? El Abitur es el examen que hacen al final del bachillerato en Alemania. Entonces es el Abituriententraum, ¿no? Es decir, el sueño del examinado de bachillerato, ¿no? Tendría que ser algo así. Y es un sueño que Heidegger le cuenta a Medard Voss y que es un sueño recurrente, ¿no?
incluso en alguna ocasión le dice, bueno, hoy no tuve el sueño, ¿no? El sueño recurrente, ¿no? Ya sabemos, o sea, Medard Voss era una especie de terapeuta y de médico de Heidegger. En parte yo creo que estos seminarios pues tuvieron algo de esa función, ¿no? Creo yo. Pero bueno, el punto al que hacemos referencia es que se cuestiona, digamos, en la propuesta de Heidegger que no vio todo, ¿no? Y ya hemos tratado de señalar, claro, no se trata de un sistema, ¿no? En ese sentido, en donde se tiene que dar respuesta a todas las posibilidades. Sin embargo, lo que no se alcanza a ver, digamos, en esa crítica son los niveles o los estratos en los que trabaja. Bueno, eso sí podemos decir que Heidegger también lo toma, ¿no? Digamos, esta manera de trabajar, este modo de trabajo fenomenológico, en el sentido de ir señalando hasta dónde alcanza una tematización, qué queda fuera de esa tematización y que pudiese ser pensada en otro nivel o en otro lugar, ¿no? Y a veces no de forma como quisiéramos, ¿no? Como todos estos casos, ¿no? Ya voy a tu pregunta, ¿eh? No creas que se me olvidó. La cuestión del cuerpo, la cuestión del sueño, la cuestión de la enfermedad, todo eso que pudiese, decíamos, parecer, pues digamos, marginal, ¿no? O sea, marginal en términos filosóficos, ¿no? O filosóficos de la tradición, pensado filosóficamente en la tradición, como decíamos, porque era asociado más bien a una cuestión mundana, ¿no? O una cuestión que correspondía a la ciencia o a la poesía, si hablamos de la cotidianidad, por ejemplo, o cosas así. Y yo creo que hay elementos entonces que Heidegger piensa y que pueden ser elementos centrales para interpretar todos estos otros fenómenos, ¿no? Como es que menciono o que mencionamos del cuerpo, de la enfermedad, de los sueños, etc. Entonces, decíamos, ¿hasta qué punto habría, digamos, una... bueno, pues sí, elementos determinantes que estarían ahí, como hemos señalado, de forma previa a toda interpretación desde la subjetividad, ¿no? Y que entonces posibilitan reinterpretar esos otros fenómenos, ¿no? Como señalaba en el caso de lo consciente y lo inconsciente, que de alguna manera ese ámbito inconsciente estaría ligado a una interpretación desde la subjetividad, pensando las posibilidades de la conciencia. Entonces, ante eso, si digamos se cuestiona la conciencia como el nivel más primigenio, como el último estrato, digamos, desde el cual interpretar la subjetividad, si se cuestiona eso y se piensa entonces ahora al Dasein o al modo de ser, en tanto este cuidado existente o el cuidado y la existencia del Dasein, como ese estrato, ¿no? Más originario, entonces hasta qué punto también los otros fenómenos pudiesen interpretarse desde ahí. Y creo yo que eso es lo que intenta hacer Heidegger, como hemos dicho, con todos estos factores y con todos estos elementos. Es decir, no se están negando esas interpretaciones, porque si no, tendríamos que decir, bueno, se trata de acabar con todo y prácticamente borrón y cuenta nueva, cosa que no ocurre así. Pero hasta qué punto
estas interpretaciones están ligadas, repito, a un determinado estrato, a un determinado nivel. ¿Y en qué medida se puede plantear desde una perspectiva, bueno, reiteramos, carácter originario o más originaria en ese sentido? Originario en términos de lo que hemos señalado como aquello presupuesto que no fue tematizado por tal interpretación, como sería el caso de la subjetividad. Es decir, si la subjetividad se piensa como el último resquicio de la interpretación del ser humano desde la modernidad, ¿hasta qué punto, como señala en ese parágrafo que vimos, el 23, la interpretación del Dasein sería la interpretación de la subjetividad de forma ontológicamente correcta, ¿no? O sea, en términos de más originario, ¿sí? Entonces, yo creo que eso da pie a plantear estos fenómenos desde el ámbito de la apertura, ¿no? Y efectivamente, habría ahí, como el caso de la enfermedad, esta posibilidad de privación de la salud. O sea, yo que Heidegger no sabemos si pudiese ser muy optimista de pensar precisamente la salud en términos de posibilidades de apertura, evidentemente, ¿no? En tanto, estamos hablando de modos de apertura en esta dimensión ontológica. Entonces, ¿en qué medida la salud serían estas, digamos, expresiones de esas posibilidades? Y claro, o sea, alguien que ha estado enfermo, pues claro que puede constatar esa interpretación, ¿no? Cuando yo tuve COVID, moverme 3 pasos o 4 pasos, cuando me estaba recuperando, era realmente una hazaña, ¿no? O bajar las escaleras o subir las escaleras. Cuestiones que uno hace en términos sanos, ¿no? En términos de posibilidad, efectivamente, que puedes expresar en tal y cual comportamiento. Pero en la enfermedad, efectivamente no ocurre así, ¿no? Entonces, quizás esta cuestión de cerrazón o de privación, ¿no? Privación de la salud en términos de privación de posibilidades, pudiese ser una manera en la que Heidegger estaría pensando esto, ¿no? Porque finalmente esto que enfatiza que el mundo no es una cuestión ajena a mí, es decir, que lo que soy no puede ser pensado sin el mundo, ¿no? O sea, la subjetividad en ese sentido, diferenciado de los otros modos de ser, es un problema, efectivamente. Me parece que es un problema porque en esta experiencia de la enfermedad queda clarísimo. O sea, todo es diferente. Bueno, no solo en la enfermedad, digo, ahorita porque estamos hablando de eso, pero tú mencionaste las cuestiones afectivas, ¿no? Esto que a Sirión le encanta de hablar del colorido de la vida y que remite a lo que Heidegger señala en el parágrafo 29, si no me equivoco, que es una remisión al parágrafo 15, si no me equivoco, de la quinta investigación lógica, en donde Husserl hace una referencia a la cuestión afectiva en términos de colorido. Vemos la vida de color rosa si estás enamorado, ¿no? O ves negro si estás de luto, ¿no? O si estás en una situación sin salida o una situación complicada, etcétera. Es decir, esto del colorido de la vida, que repito, lo enfatiza mucho Sirión a partir de Husserl y del ámbito afectivo, claro, lo que quiere señalar es que el mundo no es ajeno. O en una película de terror, ¿no? En una película de terror también es clarísimo eso. O sea, lo que aterra no es la cosa, no es una cosa, sino es la totalidad, ¿no? Desde la música, desde lo que se te permite ver, lo que no se permite ver, de la preparación de la escena misma que te va acercando, ¿no? Y luego ya aparece la cosa que da miedo, pero no es una cuestión esencialista
el cuchillo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hitchcock estaría clarísimo en ese sentido. O sea, no es un asunto que le corresponda a esa cosa esencialmente, ¿no? Como se piensa de las brujas o el coco, lo que sea, ¿no? O sea, la cuestión está en que cualquier cosa puede asustar, lo mismo que cualquier cosa puede alegrar, porque forma parte de una apertura de mundo, lo mismo que la enfermedad. O sea, al estar enfermo, al estar uno en el hospital, es una situación en donde las cosas cobran otro sentido, ¿no? El mundo se te abre de forma diferente, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la enfermedad, me parece que sí es clarísimo toda esa situación y en el ámbito afectivo, pero ahí yo creo que Heidegger, bueno, y el propio Husserl también, todos los análisis que hace en ese sentido. No podemos entender lo que somos interpretando el mundo como algo ajeno, como algo separado, ¿no? Y por eso entonces esta estructura de Lebenswelt, de mundo de vida, o en la traducción de Heidegger, de ser en el mundo, me parece que indican esa estructura del ser humano, ¿no? En una de las primeras lecciones, antes de Ser y Tiempo, Heidegger señala que la fenomenología procede mediante negatividad o negatividades, si no me equivoco, ¿no? Y yo creo que este punto no es secundario, porque es algo que va a destacar tanto en Ser y Tiempo como en la obra posterior, precisamente como una crítica a aspectos centrales de la tradición metafísica, ¿no? En términos de la positividad en la que se ha movido la tradición metafísica. Por eso la tesis de Hahn en múltiples textos va en ese sentido, ¿no? La importancia de la negatividad, bueno, es evidentemente algo que retoma de Heidegger en esa crítica al carácter positivista de toda ontología de la presencia, que como hemos señalado, lo que está cuestionando es esa preeminencia en la tematización del ser que se ha llevado a cabo como presencia. Y efectivamente, cuando al inicio de Ser y Tiempo, en el análisis de los útiles y del modo de ser del útil, piensa la tematización de la respectividad, la llevo a cabo a través de una vía negativa, ¿no? Bueno, hay dos vías, ¿no? La vía, digamos, positiva es a través de ciertos útiles, ¿no? Que serían los útiles que señalan, ¿no? Que indican hacia otro útil, y la vía negativa, que es en donde cualquier útil tiene un rasgo de negatividad, ¿no? Como es su falta, ¿no? Su ausencia, el hecho de que estorben, que se interpongan en algún comportamiento, o el hecho de que se descompongan, ¿no? Que ya no funcionen como en el útil correspondiente. Entonces, en todos esos casos y los ejemplos que conocemos de Ser y Tiempo, lo que se enfatiza es precisamente ese carácter de negatividad que aparece, ese carácter, digamos, de rompimiento en la respectividad del mundo circundante, ¿no? Y que nos lleva precisamente a la tematización de toda esa respectividad, ¿no? En el caso que ya señalábamos, más allá del mundo circundante, que decíamos, el estar en el mundo no se agota en el estar en medio de entes intramundanos, ¿no? Que esa es la forma, digamos, inmediata en la que se interpreta. Sí, efectivamente, pero eso no anula, digamos, el carácter cooriginario del estar con otros seres humanos, ¿no? Y que incluso una vía también indirecta que se menciona en los análisis del mundo circundante remite al hecho de, por ejemplo, la producción de tal o cual útil, ¿no? Que
remite precisamente a otro ser humano, ya sea en la vía artesanal o en la producción moderna, ¿no? Finalmente se trata de un libro empastado por alguien, digo, por lo menos hasta donde podemos hablar de la intervención de seres humanos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de la cuestión de la técnica, pero ¿en qué medida estaría en juego ya de forma directa o indirecta el otro ser humano también en esa cotidianidad? Y el hecho, decíamos, en que se presente la tematización del modo de ser de los útiles como el estar a la mano y su qué en tanto condición respectiva, eso se muestra a partir de una vía negativa pues de forma generalizada, ¿no? Precisamente con la falta o el hecho de que estorbe o el hecho de que no funcione, ¿no? Pero en el caso del, decíamos, del estar unos con otros, eso se puede expresar también mediante la ausencia, ¿no? Mediante la ausencia que, decíamos, indica ya de entrada que estamos unos con otros y que nos lleva incluso entonces, como señalábamos, a la posibilidad de la soledad, ¿no? A la posibilidad de ese estar solo, precisamente porque estamos de entrada unos con otros. Entonces, este ámbito de la vía negativa, que quizás puede ser cuestionado por gran parte de la tradición metafísica, porque más bien ha apostado a un proyecto de identidad que se sustente en sí mismo, ¿no? No en una respectividad, no en una alteridad que determine lo que son las cosas. Y como ya señalamos desde el inicio de Ser y Tiempo, esa es la crítica determinante que lleva a cabo Heidegger, es decir, una crítica al fundamento, una crítica a un carácter esencialista o que determine las cosas desde sí mismas. Ya el hecho de hablar de Dasein, como señalamos, en términos de mera relación de ser, indica la exigencia de esa otredad o de esa alteridad en múltiples dimensiones. Por ejemplo, en el hecho de requerir o necesitar de los otros modos de ser, precisamente para ser eso que soy. Es decir, ¿cómo voy a estar comportándome en el mundo si no hay algo respecto de lo cual me pueda comportar, ¿no? Esa sería una vía metafísica que intenta pensar al ser humano o al fundamento del ser humano desde su identidad y desde aquello que lo fundamenta, ¿no? Con todo esto que ya sabemos como alma o yo o conciencia, etc., ¿no? Es decir, es eso que lo determina como ese ente que es, ¿no? Y que da la posibilidad, repito, de una pregunta en términos de la identidad o de aquello que lo hace ser eso y diferenciarlo de otros entes. Eso es lo que está cuestionando Heidegger. Entonces, sí estaría esta vía negativa tratando de plantear eso otro que nos lleva entonces a pensar en términos relacionantes. Yo creo que por eso, digamos, ante esta crítica a esta tradición metafísica que se mueve en esa línea, yo creo que por eso busca en cierto momento interpretaciones, por ejemplo, de los presocráticos, en referencia a los presocráticos, en donde busca esta posibilidad de pensar desde lo otro o desde los contrarios, ¿no? Así, en qué medida desde los enaition, ¿no? Como le llamaba Heráclito,
da esa posibilidad de entender lo que es algo a partir de eso otro, ¿no? Es decir, no solo en referencia a Heráclito, sino desde el propio Anaximandro, ¿no? Lo que está planteado ahí en lo que se ha rescatado, lo que tenemos en términos de pensar desde lo otro para poder entender lo que son las cosas. Entonces, repito, no solo los ejemplos clásicos del día, la noche, de la vida, la muerte, de la paz, la guerra, sino me parece que Heidegger extiende esta posibilidad a los modos de ser en los que nos movemos en el mundo y la copertenencia de uno respecto de los otros. Eso entonces lleva a, o abre la posibilidad, me parece, de esta vía negativa, ¿no? Es decir, que esta negatividad, ¿no?, de alguna manera determina la positividad, ¿no? Y no se piensa la positividad desde sí misma, ¿no? Repito, porque caeríamos en una fundamentación o un intento de fundamentación que plantearía de forma a posteriori la posibilidad de relación con la alteridad, con lo otro, o con los otros modos de ser. Y aquí es más bien partir del ámbito de la relación para entonces poder pensar ya de forma a posteriori, digamos, la separación de eso otro, pero de entrada estaría en juego. Yo creo que esa es una herencia, digamos, en términos del filosofar contemporáneo con el que Heidegger discute, una herencia husserliana, una herencia de la fenomenología, a partir de la idea de intencionalidad, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de intencionalidad, lo que está pensado ahí es la relación misma, no los polos. O sea, el punto de partida de la intencionalidad no es pensar los polos de forma prioritaria, ¿no? No es que haya un sujeto y un objeto, ¿no?, sino es la relación misma, la intención misma, lo que se halla en juego, y posteriormente entonces ya la posibilidad de hablar de una vivencia en términos de un acto o de algo o alguien que lleva a cabo ese acto y aquello a lo que está dirigido ese acto, ¿no? Y que la tradición ha interpretado en términos de sujeto-objeto. Pero el punto aquí de los análisis fenomenológicos de Husserl es cuestionar la manera en la que gran parte de la modernidad interpretó eso, ¿no? Es decir, tratando primero de determinar lo que corresponde a la subjetividad para después pensar cómo se relaciona con la objetualidad. Y aquí el punto es al revés. Es decir, primero pensar la relación que ya se da y después pensar la separación entre sujeto y objeto. Entonces, eso me parece que también Heidegger lo lleva a cabo en esta interpretación que hace de los planteamientos husserlianos, decía yo, a nivel contemporáneo en su momento, esa apropiación de la propia intencionalidad para llevar a cabo esta interpretación, nuestra lectura ontológica. Y de forma histórica, como ya señalé, en una crítica a la metafísica pensada a partir de Platón, en esa línea, y para ello entonces lleva a cabo ese cuestionamiento con base en los pensadores, en los presocráticos, y la posibilidad de esa copertenencia que pudiese expresar de otra manera el estar en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que son dos fuentes. Quizás la fuente de remisión a los presocráticos se expresa posteriormente, mientras que la primera sí estaría en juego a lo largo de la ontología fundamental y alrededor de Ser y Tiempo.
Respecto de la espacialidad de la que hablábamos en la sesión anterior y esta diferencia en términos de la lejanía y la distancia, como señalamos, la distancia sería una interpretación del espacio a partir de una ontología de la presencia, ¿no? De esa ontología privilegiada en la tradición metafísica y que hemos señalado que no se justifica ese dominio, digamos, de ese modo de ser, ¿no? Es decir, esa es la crítica que Heidegger plantea, ¿no? ¿En qué medida un modo de ser ha determinado toda posibilidad de ser? Y fenomenológicamente, dijimos, se trata de pensar esa multiplicidad de modos de ser que corresponden a los modos de aparecer, tal como los enfatizó Husserl. Y en ese sentido, entonces, también la idea de espacio y la idea de tiempo, como abordaremos posteriormente, van ligados a esas determinaciones ontológicas. Entonces, evidentemente, las posibilidades de pensar el espacio van ligadas entonces a la idea de ser que estaría en juego, y por eso entonces desde Ser y Tiempo lo que cuestiona es una idea de espacio determinada desde esa ontología de la presencia que incluye al modo de ser del ser humano, ¿no? Esa ontología de la presencia estaría determinando al ser humano como algo que está ahí y que espacialmente pudiese ser confrontado con otro ente que está ahí, ¿no? Y que desde esa ontología pudiesen ser de carácter homogéneo, ¿no? Es decir, tanto la determinación ontológica como la determinación espacial. Es decir, no habría diferencias ontológicas desde ese planteamiento entre esta pluma y yo, ¿no? Finalmente estamos ahí. O el libro, ¿no? El libro está ahí, la pluma, yo. Estamos ahí, somos, ¿no? Se pudiese eso resumir con el verbo ser. Yo soy, el libro es, la taza es, la computadora es, ¿no? Entonces, y claro, una determinación espacial con base en esa ontología de la presencia nos llevaría entonces a esta idea de distancia que señalamos y que enfatizó tanto en los seminarios de Solicón como en el parágrafo 23 y 24 de Ser y Tiempo. Es decir, que remite a estas posibilidades de calculabilidad en términos de criterios homogéneos para determinados fines, ¿no? Eso también lo enfatiza, por ejemplo, en uno de los seminarios del 5 de noviembre del 64, en la página 63, ¿no? Dice, ¿qué es entonces lo que la ciencia moderna supone y a quién? En el caso del contemplador científico Galilei, al observar la caída de una manzana, desaparecen tanto el árbol como la manzana y el piso. Solo se ve un punto de masa que, regido por una ley, cae de un sitio a otro en el espacio. Al árbol, a la manzana y al prado se supone la naturaleza científico-natural, la cual, conforme a esta suposición, solo consiste en movimientos de puntos de masa regidos por una ley como cambios de lugar en un espacio homogéneo y en uno tras otro de un tiempo homogéneo. Hasta el momento estamos hablando del espacio, ¿no? Ya hablaremos posteriormente del tiempo, pero efectivamente se trataría de la distancia remitiría a este espacio homogéneo, ¿no? A esta interpretación del espacio en términos homogéneos que tendría una, digamos, meta, objetivo, en esta dimensión científico-natural que posibilita una serie de elementos. Pero en esta ontología de la presencia, pues lo que se pierden son los modos de ser,
¿no? Es decir, todo estaría subsumido o determinado desde la idea de ser como presencia. Y en donde entonces desaparece el modo de ser respectivo. Y por eso me parece que Heidegger señala aquí o hace referencia a la desaparición de los fenómenos. Es decir, si lo que Husserl quiere enfatizar en la fenomenología es el modo de aparecer, aquí decíamos Heidegger trata de enfatizar el modo de ser en esta visión ontológica, pero eso desaparece, ¿no? Desaparece el fenómeno como tal, desaparece el mostrarse como tal de algo, porque finalmente ocurre una reducción en términos científicos de eso a algo que está ahí y que está ahí en un espacio homogéneo, ¿no? La posibilidad de que, digamos, a eso que aparece le corresponda una determinación espacial queda anulada porque eso que aparece ya en una determinación espacial determinada, ¿no? ¿Por qué es así? Pues porque precisamente ya está interpretado ontológicamente como algo que está ahí, ¿no? Como algo que está ahí en el espacio. O sea, de hecho no interesa lo que la cosa sea, ¿no? O lo que aparezca, ¿no? El tipo de ente que es, porque finalmente es reducido a algo que está simplemente ahí, como decíamos hace un momento. Yo estoy aquí, el libro está ahí, etc. Ya las diferencias son diferencias de contenido que se van dando, ¿no? Y entonces se le añade una serie de contenidos a eso que soy, que estoy aquí, y se le añaden una serie de contenidos a eso que está ahí, que es este libro, y se busca entonces ya la diferencia. Por ejemplo, que yo estoy vivo, que el libro no está vivo, etc., ¿no? Pero, digamos, estas diferencias de contenido añadidas al modo de ser son el problema central de esta ontología de la presencia. ¿Y qué es lo que Heidegger está criticando? O sea, el problema no yace en presuponer el modo de ser, sino cuestionarlo. Es decir, ya, digamos, el contenido de algo le corresponde a su modo de ser. Por eso entonces intentamos hacer ese esquema en la ocasión anterior. Es decir, que el qué va relacionado con un cómo, pero no un qué que se añada a un cómo común, a un cómo extendido, como intentó la metafísica occidental, que sería, repito, el Vorhanden o Vorhandensein como modo de ser de un ente y que se extendió entonces a todas las posibilidades del ente. Esa es la crítica inicial que Heidegger está haciendo, es decir, que el ente que aparece de determinada forma, es decir, en un cómo, y el qué le corresponde a ese cómo, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos la diferencia ontológica entre el modo de aparecer de un ente y otro modo de aparecer. Eso no significa que no haya relación, porque como ya hemos enfatizado, al modo de ser del ente que somos, se le exige o se le requiere los otros modos de ser, ¿no? Es decir, que precisamente, vamos a decir así, en su concepto, en su modo de ser, en tanto existencia, se requiere de forma horizontal los otros modos de ser que corresponden a los entes que aparecen de su determinada forma, de su determinada manera en el mundo, ¿no? Y solamente así es que puedo entenderme, ¿no? Por eso, si se entiende la existencia como algo separado, como algo aislado, entonces estaríamos entendiéndola de forma subjetivista, es decir, entendiéndolo como subjetividad. Esa es la crítica que en parte hace Heidegger al existencialismo. Por eso
critica el existencialismo. Es decir, el existencialismo, al enfatizar la existencia solamente, no está entendiendo que la existencia exige lo otro. Y por eso entonces se puede caer en una interpretación de la existencia en términos de subjetividad. Esa es parte de esas interpretaciones. Pero bueno, entonces regresando a esto, si entendemos esta visión ontológica y esta, digamos, diversidad de formas de tematizar estas preocupaciones ontológicas, entonces la cuestión del espacio tiene que ser pensado desde otra dimensión. Y a nivel de ser y tiempo, decíamos, lleva a cabo una interpretación que hemos llamado estática, en términos de que se trata de una mera descripción, ¿no? Lleva a cabo una descripción de que bueno, ya es mucho, ¿no? ya es suficiente, porque marca la diferencia con ese carácter digamos prioritario en el que se interpretaba la ontología, como ontología de la presencia, como hemos señalado. Entonces rompe con esa interpretación prioritaria en la que se movía la ontología, y posteriormente, en la obra posterior, lleva a cabo entonces ya una interpretación de forma histórica, ¿no? En qué medida ya no es solo la descripción que rompe con la tradición metafísica, sino ahora también interviene la dimensión histórica. Y eso nos lleva entonces al problema que no hemos tematizado, pero que es importante, que es la cuestión de la técnica, ¿no? Precisamente en qué medida, por ejemplo, si hablamos de esta dimensión de la espacialidad, interviene la técnica. Es decir, en el caso de los ejemplos que pone ahí Heidegger en Ser y Tiempo, cuando habla de la radio, por ejemplo, ¿no? Ese es, digamos, lo que en su momento estaba destacado, pero que de una u otra manera sentará las bases de despliegues posteriores, concretamente en 1943, ¿no? Cuando se logra ya la máquina antecedente, pues realmente de la computadora, ¿no? En términos de la posibilidad de descifrar los mensajes que se llevan a cabo entre las tropas alemanas, ¿no? Eso a partir de la máquina descifradora de Turing, como sabemos, y que en esos años, o unos cuantos años después, Heidegger va a tematizar, ¿no? O sea, si a partir de ahí comienza ya las posibilidades de la computación en términos concretos, hay una referencia de 1940, si no me equivoco, de Heidegger a la máquina de pensar, es decir, precisamente en la época en la que Alan Turing lleva a cabo todos sus trabajos. Si no me equivoco, fue en el 36 cuando escribe su tesis doctoral, en donde marca los antecedentes de la posibilidad de descodificación de los mensajes de los alemanes, ¿no? Que sabemos eso va a ser lo concreto en 1943 y que va a posibilitar el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto lo señalo, aunque la anotación de Heidegger es del 40, en los años posteriores, después de 1946, comienza ya sus análisis concretos sobre la técnica, y en 1949 las primeras reflexiones escritas o los primeros manuscritos ya sobre la cuestión de la técnica, aunque lo haya leído posteriormente, en 1950 y en el 53, etcétera, toda la serie de conferencias sobre la cuestión de la técnica, en donde hay un giro respecto de lo que había pensado antes en la década de los 30, ¿no? Sabemos, la cuestión de la técnica no la pensó en los 40 inicialmente, sino lo piensa a partir, creo yo, de esto que ocurre con el caso de Turing, y lo que después el libro sobre cibernética de Wiener, y que Heidegger va a leer, y que lo va a impulsar a hacer una serie de críticas sobre el papel de la técnica en su totalidad. Pero en la década de los 30,
después de toda la tematización en torno a la ontología fundamental y las primeras críticas que dan paso al famoso giro, ¿no? al pensar ontohistórico, lleva a cabo una primera tematización de la técnica en términos de la producción, ¿no? En términos de Machenschaft, como le llama él ahí en los textos de los aportes a la filosofía y todos los tratados en torno a la historia del ser, sobre el énfasis en la cuestión de la producción, que son también aspectos que va a retomar después Hahn en todos sus textos. Pero a lo que voy es a esos análisis, digamos, históricos que ya lleva a cabo de forma posterior, después en la década de los 30, 40, etcétera, y el papel entonces de la técnica contemporánea y lo que ahí se abre respecto de, digamos, la techné clásica y la producción tanto artesanal como moderna, ¿no? En donde yo creo que hay diferencias centrales que quizás no son tematizadas de forma directa al inicio, pero que sí van a ser desplegadas posteriormente, ¿no? Y que tiene que ver entonces ya no con la idea que se expresa en Ser y Tiempo de los útiles y de, digamos, las especialidades de los útiles en términos de eso que McLuhan va a llamar las extensiones del ser humano, ¿no? Porque finalmente ya los productos técnicos ya no van a ser meras extensiones, ¿no? Sino que constituyen posibilidades que dejan o anulan esa posibilidad de ser mera extensión, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en los anteojos, ¿no? Que es un ejemplo que coloca en Ser y Tiempo, en este parágrafo 23, o el auricular, o la calle, ¿no? Como útiles. Y claro, hay el caso de los anteojos y el teléfono que está pensando como esta posibilidad de escuchar a distancia, ¿no? O la posibilidad de ver mejor, ¿no? Pero ante ello, lo que vamos a encontrar en la técnica contemporánea ya no es solo la posibilidad de ampliar, que sea precisamente una extensión del ser humano, de las posibilidades del ser humano, sino que ya trataría de otras posibilidades que no estaban atribuidas al útil en ese caso, ¿no? Un ejemplo que pongo yo en algún escrito es el caso de los rayos X, por ejemplo, ¿no? Es decir, que los ojos y los anteojos tienen una relación en términos de un ver mejor, ya sea en a corta distancia o a larga distancia. Pero los rayos X lo que hacen es ver la posibilidad de abrir una perspectiva que no estaba dada a los ojos, ¿no? Como es ver el interior, ¿no? Entonces, yo creo que ahí son múltiples cuestiones que son pensadas por Heidegger ya en el trabajo tardío y que también entonces llevan a repensar la cuestión del espacio y efectivamente la relación entre distancia y lejanía, donde efectivamente, aunque está mencionado ahí en el caso del radio en Ser y Tiempo, respecto de las noticias y respecto del acortar las distancias, o en el caso del teléfono también, que decíamos es mencionado ahí, pero hasta qué punto ya las posibilidades de la técnica contemporánea irían en otro sentido o en otra dirección que, repito, ya no se constituyen solamente en términos de esa expresión de McLuhan de meras extensiones del ser humano, ¿no? Y eso llevaría entonces a un replanteamiento histórico también de la técnica contemporánea y del papel de la técnica contemporánea en el estar en el mundo, ¿no? Creo que de esto del espacio, igual en lo que leí de la página 63 en ese seminario, más adelante sigue con
con estos problemas que entre una interpretación del espacio desde una dimensión de la presencia y otras posibilidades. Y hay unas referencias a otros planteamientos. Bueno, un poco en esta crítica que hace a la modernidad, en la página 66, viene otro contraste cuando dicen los griegos, en segundo párrafo, en los griegos, todos los cuerpos tienen su naturaleza específica y correspondientemente su propio lugar. Los cuerpos, körper, pesados están abajo, los ligeros arriba. Los diversos lugares en el espacio son, pues, distinguidos cualitativamente como arriba y abajo, etc. Galilei anula todos estos sitios distinguidos del espacio. Para él ya no hay ni arriba ni abajo, ¿no? Cuando percibimos la taza, percibimos que el espacio, lo espacial, rodea la taza y le confiere el lugar. Pero no percibimos de ninguna forma lo que es el espacio mismo. Hasta hoy en el pensamiento occidental el espacio es visto solamente en referencia a los cuerpos y objetos, pero nunca en tanto que espacio por sí y como tal. Bueno, y esto, decía yo, me parece importante en, digamos, esta crítica a la desaparición de los fenómenos o desaparición de los entes y la preeminencia de una idea de espacio, ¿no? Especialmente de este carácter homogéneo, porque finalmente, decíamos, ahí es en donde pone el acento, tanto Husserl como Heidegger, en términos del aparecer mismo, ¿no? O sea, más allá de asumir estas determinaciones de la propia tradición, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se puede repensar lo que algo es en su aparecer y por lo tanto también la determinación espacial, ¿no? Y decíamos, en el caso de estos análisis de ser y tiempo van en esa dirección, es decir, al tratar de pensar desde la cotidianidad y la orientación misma en la que nos movemos, cómo nos orientamos, ¿no? Cómo se lleva a cabo esa orientación y finalmente pues es respecto de las otras cosas, ¿no? No desde un punto de vista de un espacio homogéneo o una disposición calculable, ¿no? No en el ámbito de la mera calculabilidad que anularía estas determinaciones ontológicas, sino más bien se trata de este ámbito de comportamiento en el que nos hallamos en cada caso y lo importante o lo determinante en esas dimensiones, ¿no? Entonces esto, digamos, este fenómeno es un fenómeno cotidiano que de alguna manera se escapa a una, digamos, tematización o una descripción desde un punto de vista presencial que presuponga el mero estar ahí de las cosas con sus diferencias. O sea, finalmente me parece que sí intervienen una serie de elementos que tienen que ver con el carácter circunmundano que nos lleva entonces a la posibilidad de la ubicación de algo, ¿no? O la respectividad de algo y a la vez también la presencia o ausencia de algo, ¿no? Es decir, en ese buscar el bote en el lugar en que acostumbrado en el que estaba y que no estaba, ¿no? Y la posibilidad también de alguien familiarizado con eso, en ese caso el que trabaja ahí o el niño que demuestra un interés por algo y que detecta algo de tal o cual manera, ¿no? Se trata entonces de una dimensión que pudiésemos llamar, bueno, pues esto parecería poco científico, ¿no? Es decir, en dónde queda la objetividad, y ya estuvimos hablando la ocasión anterior sobre esa cuestión. Es decir, la objetividad
que remite a una, digamos, determinación homogénea o calculable, tiene ciertas determinaciones que son, digamos, extraídas u ordenadas desde esta visión circunmundante y cotidiana en la que nos movemos, ¿no? Y que yo creo que eso es, como hemos señalado, parte de aquello que es saltado, que es brincado precisamente por estas determinaciones científicas específicas, ¿no? Y que a partir de ahí se ha pensado entonces que el espacio, que el ser, que el tiempo tiene que ser pensado y visto desde esa perspectiva. Que lo otro entonces sería cosa de la poesía o sería cuestión de la literatura, ¿no? Y eso me parece que es lo que tanto Husserl como Heidegger cuestionan. O sea, se trata de pensar de otra manera y se trata de describir inicialmente el estar en el mundo, aunque eso nos lleve a romper con una serie o a cuestionar una serie de elementos que toman un punto de partida específico, es decir, con una serie de presuposiciones que no alcanzan a tematizar, ¿no? Por ejemplo, esta posibilidad del espacio heterogéneo, ¿no? Esta vía del espacio homogéneo o también del tiempo homogéneo, pero ¿por qué se anula el espacio y el tiempo heterogéneo? ¿O por qué tendría, digamos, menor validez en ese sentido, ¿no? O sea, a mí me parece que esas son cuestiones repensadas desde aquí y que abren, como hemos señalado, perspectivas hacia otras cuestiones, como es el caso de lo que nos interesa, que sería el ámbito de la terapia y del propio cuerpo. Es decir, ahí estaría la posibilidad de pensar el cuerpo más allá de una determinación presencial, ¿no? De algo que esté ahí, simplemente como cualquier otra cosa, ¿no? Y que luego ya se le den las características que marcan la diferencia, ¿no? La propiedad y la impropiedad remitía pues a estas posibilidades de tematizar el modo de ser, pues, como dice la palabra, que me es propio, ¿no? El propio modo de ser. Y que, digamos, por la propia tradición o por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, la comodidad, el placer, digamos, huimos más bien de esta perspectiva, ¿no? De un cierto enfrentamiento a eso que somos y que, bueno, pues ha sido problema de toda la tradición, ¿no? Luis Tamayo en algún momento trató de pensar esta relación entre psicoanálisis y filosofía en ese sentido, ¿no? O sea, el psicoanálisis como él decía, una vuelta a la sabiduría, ¿no? Es una dimensión filosófica en términos de replantear esta tematización sobre lo que uno es, ¿no? El conócete a ti mismo o el cuidado de sí, ¿no? O sea, un poco pensando en los planteamientos aristotélicos en torno a la buena vida, ¿no? En torno a la eudaimonía en el sentido de eso que se tradujo de modo peculiar como felicidad, pero que de alguna manera nos plantea una serie de elementos sobre la mejor manera de vivir, ¿no? O sea, ya estás en la vida, ya estás en el mundo, ¿no? Eso no es ninguna cosa rara, ¿no? Ahora, ¿qué haces con eso? ¿No? A partir de ahí pues, viene toda una posibilidad, por ejemplo, de hablar de la ética en ese sentido, ¿no? Como una especie de segunda naturaleza, ¿no? O sea, ya estás ahí, bueno, ahora haz algo contigo mismo, ¿no? Y una buena
pues propuesta es precisamente vivir bien, ¿no? Vivir de la mejor manera. Y claro, no puedes hacerlo solo, sino tienes que hacerlo en conjunto, en la polis. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues la ética es necesariamente política, etcétera, ¿no? Yo creo que a lo largo de la tradición tenemos una serie de elementos y de propuestas que llevan a cierta tematización de eso que somos, ¿no? Y la posibilidad, pues, de cierto conocimiento de eso que somos. Yo creo que en ese sentido se puede pensar esta tematización de Heidegger en términos de lo propio, ¿no? Como aquello que nos determina y no desde aquello que nos es impuesto o desde aquello que de alguna manera nos libera de la responsabilidad de lo que somos, ¿no? Y eso me parece que es entonces el punto que señala, bueno, de manera inicial ahí en el parágrafo 9, en algún momento, como una posibilidad, ¿no? No necesariamente alineada, como a veces se ha intentado hacer respecto de la ética, con esto que señalé hace un momento, en términos de lo mejor, ¿no? De la mejor opción. Porque claro, ahí a lo que se enfrenta es al problema de esos parámetros, ¿no? Como decíamos hace un momento, puede ser el placer considerado como lo mejor, y en ese sentido el aprender la vida desde su carácter propio no sería placentero, ¿no? Entonces, claro, por eso las cuestiones de hablar de una ética se problematizan desde esta dimensión de lo propio y lo impropio, ¿no? Y por eso Heidegger no insistió en ese sentido. Pero sí de manera posterior, en términos del habitar, ¿no? Que va más ligado a esto que señalábamos de la ética y la política, ¿no? En el sentido de un estar en el mundo, estar con los otros y un habitar de esta u otra manera. Pero en la tematización de lo propio y lo impropio me parece que va en este sentido. Y claro, a partir de ahí, pues se abrirían también como otras perspectivas y otras posibilidades. Lo que señalamos en la ocasión anterior fue esta interpretación que hace Medard Voss desde el ámbito propio, ¿no? En qué medida esta posibilidad de retornar a uno, ¿no? Te lleva a ese enfrentamiento o esa confrontación con el modo de ser que te determina, ¿no? En donde entonces ya el dejar la responsabilidad a los otros es cuestionado.